Buenos días, Magíster Luis Saavedra, compañeros y compañeras. Mi grupo les va a exponer acerca del pensamiento filosófico de Irán, pueblos árabes y filosofía del pueblo hebreo. Filosofía del Estado Islámico de Irán. La filosofía de Zaratustra entró a influir en la tradición occidental a través del judaísmo y por lo tanto en el platonismo medio. Ha visto notables cambios políticos y sociales, como los árabes y la invasión de los mongoles de Persia. Su variedad de puntos de vista sobre cuestiones filosóficas que se extienden desde viejos iraníes y sobre todo el zoroastrismo. Se caracteriza por diferentes interacciones con la vieja filosofía persa. La escuela de iluminación y la filosofía trascendente son considerados como dos de los principales tradiciones filosóficas de la época en que Persia dominaba el territorio. Su impacto de Zaratustra perdura hoy en día debido a la ética racional o culto a la sabiduría que su pueblo presenta. El Islam. En la historia de la filosofía islámica hubo algunos filósofos persas que tenían sus propias escuelas de la filosofía, promulgando su cultura hasta los tiempos de ahora. La filosofía era un área principal de estudio en seminarios religiosos. Los conflictos por la estructura del poder se hacían visibles en la ruptura de esta religión. Algunos filósofos no ofrecieron una nueva filosofía, sino que tenían algunas innovaciones. La posición metodológica de la nueva generación de intelectuales iraníes se caracteriza por dos actitudes filosóficas principales: la extensión de un antiutópico pensar en una base intersubjetiva, por un lado, y el impulso para un intercambio dialógico no imitativa con los valores modernos de Occidente, por el otro lado. Filosofía de los árabes. Durante las primeras épocas del islamismo, el entusiasmo que dio origen a la nueva doctrina y el fanatismo de los feroces conquistadores es así como se dejó a un lado a la reflexión, ciencia y a la filosofía. Después de un siglo, cuando algunos pensadores comenzaron a analizar las doctrinas del Corán, emitieron opiniones que dieron fruto a las numerosas cismas musulmanes, diferentes escuelas con doctrinas dialécticas y escuelas filosóficas. En tanto, después de Mahoma aparece en el seno del islamismo la secta de los Qadritas, que afirmaban que el hombre posee libre albedrío y es dueño de sus acciones, y la de los Jadaritas, que eran partidarios del fatalismo absoluto y negaban al hombre todo género de libertad. Consecuentemente, apareció la secta de los Mu'taziles, que se apartaban del Corán en muchos puntos porque negaban la existencia de atributos en Dios, afirmando que el hombre es perfectamente libre y causa única del bien y del mal son sus acciones. La filosofía de los árabes debe su origen a los cristianos que trajeron estas obras del griego al siríaco y después a la lengua arábiga, y principalmente con los nestorianos, que tenían escuelas públicas que enseñaban la dialéctica, las matemáticas, la astronomía y sobre todo la medicina. Además de acoger obras de filósofos griegos, los filósofos árabes conocieron y estudiaron algunos libros de Platón y algunos también inspirados en su doctrina y en la de los neoplatónicos alejandrinos. Según los musulmanes, la historia de la filosofía abraza 4 periodos, desde el origen de la filosofía hasta Aristóteles,
desde los primeros filósofos musulmanes y Mahoma, desde Mahoma hasta Avicena, desde Avicena en adelante. Es así que vemos los sistemas más racionales y avanzados de la filosofía griega, como son el escepticismo y el materialismo, que se desarrollaron. Ahora bien, la filosofía del Islam tuvo sus panteístas, sus fatalistas, sus naturalistas o físicos, que menospreciaban la metafísica y rechazaban la inmortalidad del alma, y los matemáticos, que admitían solo la verdad y la certeza de la aritmética y la geometría. Las escuelas filosóficas entre los árabes se direccionaban fundamentalmente en escuela que pudiera llamarse ecléctico-filosófica, porque en ella se hacía profesión de filosofar sin tener nada en cuenta por parte de la religión, aunque sin oponerse a ella ni combatir directamente sus doctrinas. Escuela que pudiera llamarse racionalista, en la cual se hacía profesión de atenderse exclusivamente al dictamen de la razón, no solamente en las cosas científicas, sino en todo en absoluto, sin incluir las pertenencias a la religión o la fe, cuyas enseñanzas deben someterse a la razón humana, a la cual pertenece juzgar en su verdad. Escuela filosófica, teológica o religiosa, que no solamente subordinaba la razón y la especulación científica a los dogmas religiosos, o sea, las enseñanzas del Corán, sino que pretendía que este código debía servir de punto de partida y de base para todo conocimiento. Y escuela que pudiera llamarse mística, o mejor, mística escéptica, toda vez que sus partidarios no admitían más criterio ni principio de verdad que la fe ciega en la enseñanza del Corán. Pretendía que la razón por sus fuerzas solas era impotente para conocer la verdad en ninguna materia, y que sus raciocinios solo conducen al error. Pensamiento filosófico del pueblo hebreo. Podemos mencionar que los primeros asentamientos humanos tuvieron lugar en las orillas de los ríos Éufrates, Tigris y Nilo. Se destacan por ser tierras con mayor porcentaje de fertilidad. Se convirtieron en cuna de culturas que dejaron una herencia importante para el desarrollo de la humanidad. En el contexto de estas culturas destaca la hebrea, que asume aspectos culturales foráneos, los repone y da un salto original en su cultura, especialmente en el ámbito religioso. Realizan mejores construcciones entre lo religioso y lo astronómico y crean un Dios con fuerte contenido ético que trasciende del ámbito nacional al universal. Entre sus principales pensamientos filosóficos tenemos enseñados por una palabra divina, afirman la existencia de un Dios eterno, trascendental, distinto y superior al mundo, inteligente, libre, omnipotente e infinitamente santo, justo y misericordioso para el hombre. Asimismo, iluminados por un Dios que sabe y afirma que el mundo y los seres humanos que lo constituyen fueron producidos y sacados de la nada, en cuanto a toda su substancia, mediante la acción omnipotente, libre e infinita de Dios. Dios, pues, es principio y causa del mundo y todos los seres, no solo a cuanto a su forma, distinción y orden, sino también en cuanto a y sentenciadas de la Biblia hebrea se hallan consignadas terminadamente en varios pasajes de la misma.
bastante recordados y citados al efecto, lo que se lee en la Biblia, en los libros de Eclesiástico, en el libro de Jacob y en el de Macabeos, principalmente a narrar los últimos, el matrimonio de los 7 hermanos. Conclusiones Irán. La filosofía persa o filosofía iraní se remonta a tiempos de tradiciones filosóficas y pensamientos que se originaron en la antigua Persia con raíces indo-iraníes y fueron influenciadas considerablemente por las enseñanzas de Zoroastro. Conclusiones pueblos árabes. La filosofía de los pueblos árabes se elaboraban en la época medieval por los pensadores de los pueblos del Oriente, que aceptaron la fe musulmana y usaban el idioma árabe. Conclusiones pueblo hebreo. Gracias a la revelación divina, el pueblo hebreo conoció y poseyó un conjunto de verdades teológicas, metafísicas, morales y político-sociales, que constituyen una filosofía y una ciencia, muy superiores en cuanto a la verdad y pureza de la doctrina, a todas las ciencias y a todos los sistemas filosóficos de las antiguas naciones y civilizaciones, sin excluir la de Grecia y Roma.